Lección 1. Evalúate. Domingo 29 de marzo. Nuestra condición. Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero, y como testigo fiel no nos engaña. Él mira directamente a su iglesia en estos últimos días y nos dice con claridad: tú dices, soy rico, me he enriquecido y no necesito nada, pero no te das cuenta de que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Te suena familiar? Muchas veces pensamos que estamos bien, pero Jesús ve más profundo. Ve un corazón que se conforma con lo mínimo, que se conforma con la tibieza. Sin embargo, no nos deja ahí. Inmediatamente nos ofrece la solución. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y veas. ¿No es precioso? Jesús mismo se ofrece a cambiarnos la miseria espiritual por su riqueza, nuestra vergüenza por su justicia, nuestra ceguera por una mirada clara hacia Él. Lunes 30 de marzo. Amonestación, arrepentimiento y recompensa. Jesús sigue hablando con ternura y firmeza. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él no nos reprende porque esté enojado con nosotros. Nos reprende porque nos ama profundamente. Quiere algo mucho mejor para nosotros que una relación tibia y ocasional. Y entonces viene esa imagen tan hermosa del capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Imagínate eso, el Dios del universo, el creador de todo, parado a la puerta de tu corazón, tocando suavemente, esperando que le abras. No derriba la puerta, no se impone, solo espera que lo invites a entrar, para sentarse contigo, para tener comunión íntima, como dos amigos que comparten una mesa. Martes 31 de marzo. Amor eterno. Jesús entiende nuestra lucha. Él mismo venció, y por eso puede decirnos: al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí, y me senté con mi Padre en su trono. Después nos lleva a recordar cómo Dios siempre ha buscado relación con su pueblo. Desde el principio, caminaba con Adán y Eva en el huerto. Hablaba con Enoc, que caminó con Dios. Llamó a Abraham para que fuera su amigo. Y a través del profeta Jeremías nos dice con ternura: con amor eterno te he amado, por eso te atraje con misericordia. Ese mismo Dios de amor eterno es el que hoy te busca a ti. No es tu culpa si la relación se ha enfriado, pero tampoco es de Él. Él sigue ahí, esperando, deseando reconstruir lo que tal vez se ha roto. Miércoles 1 de abril. Permanencia. Ahora Jesús nos lleva al aposento alto. Es la última noche antes de la cruz, y una de las cosas que más le preocupa es que sus discípulos se mantengan conectados a Él. Por eso repite una y otra vez esa palabra tan hermosa: permaneced en mí, y yo en vosotros. Él es la vid, nosotros los pámpanos. No podemos dar frutos separados de Él. Pero cuando permanecemos en Él, cuando mantenemos esa conexión viva, entonces sí podemos dar fruto que perdure. Y ese fruto no es solo para nosotros, es para gloria de Dios y bendición de otros. Jueves 2 de abril. La savia. Permanecer en Cristo no siempre es fácil. La vida nos arrastra, las distracciones nos distraen, y a veces nos sentimos como una rama seca. Pero aquí viene la clave. Así como la vid necesita savia para vivir, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa savia divina que fluye desde Jesús hasta nosotros. Él es nuestro consolador, el que nos revela a Jesús, el que nos convence de pecado, el que nos guía a toda verdad. Por eso Jesús nos dice: pedid, y se os dará el Espíritu Santo. Viernes 3 de abril, para estudiar y meditar. Esta semana hemos visto una verdad muy clara. Nuestra relación con Dios no puede mejorar si primero no reconocemos honestamente dónde estamos. Si estamos tibios, si nuestras ramas no están dando fruto, Jesús tiene la solución perfecta: permanecer en Él, abrirle la puerta del corazón y dejar que su Espíritu fluya en nosotros como savia. Él nos busca, Él nos ama, y hoy, como siempre, sigue llamando a tu puerta. Lección 2. Conociendo a Dios. Sábado 4 de abril. Una clara comprensión del carácter de Dios es fundamental para disfrutar de una relación significativa con Él. Esta semana vamos a estudiar detenidamente lo que la Biblia dice acerca del carácter de Dios.
porque el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los mortales están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido malentendido y malinterpretado. En este tiempo debe proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Domingo 5 de abril. Una percepción más clara acerca de Dios. La Biblia ofrece la imagen más fiel, clara y coherente de Dios. Toda la Escritura trata de descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, de mostrarnos de dónde venimos y a dónde vamos, y en última instancia, quién tiene el control y cómo es Él. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla acerca del único Dios verdadero, quien se da a conocer a través de la Biblia y de Jesucristo, Dios encarnado. Podemos leer acerca de su omnipotencia, su omnisciencia, su justicia, su misericordia, su bondad, su paciencia, su sabiduría, su gracia, su perdón, su voluntad, su poder para vencer la muerte, su realeza y su naturaleza eterna. Lucifer fue el primero en dudar del carácter de Dios. En el huerto del Edén le dijo a Eva: ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Y luego añadió: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En última instancia, el mensaje de Satanás fue: Dios te oculta información, no quiere lo mejor para ti, no puedes confiar en él. Desde el principio de la gran controversia, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley. Lunes 6 de abril. Dios es santo. La palabra santidad no es muy utilizada actualmente, pero cuando estudiamos los atributos que más se asocian con el carácter de Dios, descubrimos que la santidad está en el centro de lo que Él es. La Biblia describe a Dios como santo, santo, santo. Esto significa que Él está totalmente separado del mal y del pecado. Dios es 100% santo. Su santidad es el fundamento de todos sus demás atributos. Su amor es puro y santo, libre de egoísmo. Su omnisciencia es santa, libre de malas intenciones. Su omnipotencia es santa. Solo porque Dios es santo podemos amarlo de verdad, porque significa que Él es totalmente bueno. Cuando personajes como Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel y Juan estuvieron ante la presencia de Dios, su primera reacción fue de profundo temor y reverencia. Cayeron como muertos o se cubrieron el rostro, porque ningún ser humano pecador puede soportar estar delante de la santidad pura de Dios. Martes 7 de abril. Dios es amor. Dios es amor. Juan no dijo que Dios siente amor, sino que Dios es amor. El amor es la esencia misma de su carácter. El amor de Dios es perfecto, gratuito y profundamente relacional. Nos invita a permanecer en ese amor. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Dios nos amó primero. La mayor expresión de ese amor fue dar a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no solo murió por nosotros, sino que vivió para revelarnos el perfecto amor del Padre. Miércoles 8 de abril. Dios y la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra hebrea para Dios allí es Elohim, que habla de un creador todopoderoso, trascendente, que controla todo. Pero en Génesis 2 aparece otro nombre, Yahweh. Este es el nombre más personal de Dios, el Dios del pacto, que mantiene una relación amorosa con su pueblo. En Génesis 2:7 leemos: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos a un Dios tan cercano que se arrodilla, toma polvo con sus manos y sopla personalmente el aliento de vida en la nariz de Adán. Dios es trascendente y poderoso, pero también inmanente y cercano. En Él vivimos, nos movemos y somos. Jueves 9 de abril. Emmanuel, Dios con nosotros. La revelación más clara del carácter de Dios la tenemos en Jesús. Él mismo dijo: El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Jesús es Emmanuel,
que significa Dios con nosotros. No un Dios lejano, sino un Dios que quiso estar tan cerca de nosotros que se hizo uno de nosotros. Vivió nuestra vida, sintió nuestras luchas, lloró nuestras lágrimas y murió nuestra muerte. Antes de subir al cielo, nos prometió: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Viernes 10 de abril. Para estudiar y meditar, Dios llama a su pueblo a representar correctamente su carácter, y eso requiere conocerlo personalmente. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación en generación, por medio de los corazones humanos, es solo como una gota del ilimitado océano, cuando se compara con el amor infinito de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Puedes meditar en él cada día de tu vida, puedes escudriñar las Escrituras diligentemente, puedes dedicar toda facultad y capacidad que Dios te ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Que esta semana nos deje con un deseo más profundo de conocerlo, amarlo y reflejar su hermoso carácter en nuestra vida diaria. Lección 3. Orgullo versus humildad. Sábado 11 de abril. Todos hemos conocido a personas sumamente orgullosas, que siempre creen tener la razón, que quieren controlar todo y que nunca aceptan corrección. Tal vez conozcas a alguien que vive en conflicto constante o que se especializa en menospreciar a los demás. Es fácil señalar a otros, pero la pregunta verdadera es: ¿qué pasa con cada uno de nosotros? Todos hemos luchado alguna vez con el orgullo. Hemos creído, aunque sea por un momento, que somos mejores que quienes nos rodean. El orgullo nace del deseo de demostrar que somos valiosos. Sin embargo, ya deberíamos saber que lo somos. Fuimos creados por Dios y Cristo murió por nosotros. Esta semana vamos a ver cómo el orgullo afecta nuestra relación con Dios y con los demás, y qué nos enseña la Biblia acerca de la verdadera humildad. Porque el orgullo puede ser uno de los mayores obstáculos para crecer en nuestra relación con el Señor. Domingo 12 de abril. Las opresivas garras del orgullo. El orgullo consiste en considerarnos más importantes o mejores que los demás, y este sentimiento no es de confianza. El orgullo comenzó con Lucifer, el querubín protector que servía a Dios. Ese orgullo dio origen al gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás es lo opuesto a Dios, y desde el Edén ha luchado para que amemos y confiemos en nosotros mismos más que en Dios. La Biblia nos advierte claramente en 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El orgullo puede parecer inofensivo, pero en realidad es una de las cosas que más nos aleja de Dios. Nuestras posesiones, habilidades o logros no determinan nuestro valor. Nuestro valor siempre viene de Dios. Lunes 13 de abril. Conócete a ti mismo. 2 hombres suben al templo a orar. Uno es un dirigente respetado. Se para en un lugar visible y ora en voz alta. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. El otro, un publicano despreciado, se queda atrás. Ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo y dice con el corazón roto: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Jesús cuenta esta historia en Lucas 18, 9 al 14, y dice que el que se humilló fue justificado, no el que se exaltó, y añade esta poderosa verdad: todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando reconocemos nuestra verdadera condición de pecadores y nuestra necesidad desesperada de Cristo, entonces podemos acercarnos a Él con confianza. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuanto más nos acercamos a Jesús, más conscientes somos de nuestra propia pecaminosidad. Solo contemplando a Cristo podemos tener un verdadero conocimiento de nosotros mismos. Martes 14 de abril. Moisés, un siervo humilde. Moisés tenía todo: poder, riqueza, educación y posición en el palacio de Egipto. Pero eligió algo muy diferente. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado.
Hebreos 11, 24 al 26 nos dice que por fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y optó por sufrir con el pueblo de Dios. Después de un grave error impulsivo, Moisés perdió su confianza en sí mismo y pasó 40 años en el desierto, donde Dios le enseñó lo que realmente necesitaba saber. Al final de su vida, la Biblia dice de él: Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Qué ejemplo tan poderoso! Moisés aprendió que la verdadera grandeza no está en el poder humano, sino en la humildad delante de Dios. Miércoles 15 de abril. La mayor ofensa. Imagina que eres uno de los discípulos, has caminado con Jesús, has visto sus milagros, has oído sus palabras, y aún así, la noche antes de la cruz, los discípulos comienzan a discutir. ¿Quién de nosotros es el más importante? Jesús los escucha y les responde con una lección que lo cambia todo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, pero no así vosotros, sino que el que es mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El orgullo es lo que más ofende a Dios, es el pecado más peligroso y más difícil de reconocer en nosotros mismos. Pero Jesús nos muestra el camino. La verdadera grandeza está en servir. Jueves 16 de abril. Fija tus ojos en Cristo Jesús es el ejemplo perfecto de humildad. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 3 al 8 nos dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, todo lo demás palidece, nuestro orgullo desaparece. Solo en Él encontramos la verdadera humildad que nos permite tener una relación estrecha con Dios. Viernes 17 de abril. Para estudiar y meditar, cuanto más nos acercamos a Jesús y más claramente apreciamos la pureza de su carácter, con mayor claridad discernimos la excesiva pecaminosidad del pecado y nos sentimos menos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Antes de la honra viene la humildad. El cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. El orgullo puede ser uno de los mayores obstáculos para crecer en una relación con Dios. Pero Jesús fue el hombre más humilde y el ejemplo perfecto de cómo disfrutar de una relación estrecha con el Padre. Lección 4. El papel del día Dios. Sábado 18 de abril. Sin duda posees una Biblia, o quizá más de una. A lo largo de la historia, este precioso libro ha sido prohibido, copiado en secreto y contrabandeado. Es el libro más publicado del mundo, en cualquier idioma, y uno de los más antiguos. Algunos han muerto para que la Biblia pudiera ser preservada. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿La lees o está juntando polvo cerca de tu cama o en una estantería? ¿Estás demasiado ocupado como para dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios? ¿Te sientes demasiado cansado como para abrir sus páginas? La palabra de Dios es viva y poderosa. Por medio de ella, Dios quiere hablarte, animarte, desafiarte, transformarte, orientarte y darte esperanza. La Biblia no es apenas un libro académico o una colección de antiguos relatos, sino una crónica hermosa y profunda acerca de cómo el Creador del universo trata de acercarnos a Él. Si deseas crecer en tu relación con Dios, lo mejor que puedes hacer es comprometerte a dedicar tiempo de calidad a tu relación con Él mientras la oración, el estudio de su palabra inspirada y la disposición a poner por obra lo que ella enseña. Domingo 19 de abril. El arma más poderosa. Uno de los ataques más significativos de Satanás contra nuestra relación con Dios consiste en impedir que dediquemos tiempo a comunicarnos con Él mientras el estudio de su palabra. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Él sabe que la poderosa palabra de Dios lo hace impotente,
Sabe que la oración y el estudio de la Biblia son las armas más poderosas que la humanidad puede usar contra él. Por eso hace todo lo posible para impedir que estudiemos las Escrituras. Aunque nuestra relación con Dios está a veces llena de altibajos e inconsistencias, Dios es maravillosamente constante. Como dice en Lamentaciones 3, 22 y 23, «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Lunes 20 de abril. La autoridad de las Escrituras. La autoridad y la función de la Biblia están claramente afirmadas en sus páginas. En 2 Timoteo 3, 15 al 17 leemos que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al estudiar la Biblia, no debemos pretender que ella sirva a nuestros propios propósitos o concuerde con nuestros puntos de vista. Tampoco debemos usar el método de cerrar los ojos y elegir un texto al azar. Dios no es una marioneta que responde a nuestros caprichos. Debemos acercarnos a ella como un todo, con métodos sólidos y confiando en que Dios nos revelará lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Martes 21 de abril. La verdad bíblica. Jesús dijo: «Yo soy la verdad». Su palabra da testimonio de él como la verdad más plena y pura. En Juan 17, 17 leemos: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Proverbios 35 y 6 dice: «Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso». Y el Salmo 12, 16 afirma: «Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra». Sábado 18 de abril. Sin duda posees una Biblia, o quizá más de una. A lo largo de la historia, este precioso libro ha sido prohibido, copiado en secreto y contrabandeado. Es el libro más publicado del mundo, en cualquier idioma, y uno de los más antiguos. Algunos han muerto para que la Biblia pudiera ser preservada. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿La lees o está juntando polvo cerca de tu cama o en una estantería? ¿Estás demasiado ocupado como para dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios? ¿Te sientes demasiado cansado como para abrir sus páginas? La palabra de Dios es viva y poderosa. Por medio de ella, Dios quiere hablarte, animarte, desafiarte, transformarte, orientarte y darte esperanza. La Biblia no es apenas un libro académico o una colección de antiguos relatos, sino una crónica hermosa y profunda acerca de cómo el Creador del universo trata de acercarnos a Él. Si deseas crecer en tu relación con Dios, lo mejor que puedes hacer es comprometerte a dedicar tiempo de calidad a tu relación con Él mediante la oración, el estudio de su palabra inspirada y la disposición a poner por obra lo que ella enseña. Domingo 19 de abril. El arma más poderosa. Uno de los ataques más significativos de Satanás contra nuestra relación con Dios consiste en impedir que dediquemos tiempo a comunicarnos con Él mediante el estudio de su palabra. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Él sabe que la poderosa palabra de Dios lo hace impotente. Sabe que la oración y el estudio de la Biblia son las armas más poderosas que la humanidad puede usar contra él. Por eso hace todo lo posible para impedir que estudiemos las Escrituras. Aunque nuestra relación con Dios está a veces llena de altibajos e inconsistencias, Dios es maravillosamente constante. Como dice Lamentaciones 3, 22 y 23. «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». Lunes 20 de abril. La autoridad de las Escrituras. La autoridad y la función de la Biblia están claramente afirmadas en sus páginas. En 2 Timoteo 3, 15 al 17 leemos que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al estudiar la Biblia, no debemos pretender que ella sirva a nuestros propios propósitos o concuerde con nuestros puntos de vista. Tampoco debemos usar el método de cerrar los ojos y elegir un texto al azar. Dios no es una marioneta que responde a nuestros caprichos. Debemos acercarnos a ella como un todo, con métodos sólidos y confiando en que Dios nos revelará lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Martes 21 de abril. La verdad bíblica. Jesús dijo: «Yo soy la verdad». Su palabra da testimonio de Él como la verdad más plena y pura. En Juan 17:17 leemos: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Proverbios 35:6 dice: «Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan». La Biblia declara que Jesús, quien es la verdad fundamental, no cambia. La Biblia, y solo ella, debe ser la fuente por excelencia de lo que entendemos por verdad. Todas las demás fuentes deben ser probadas mediante la palabra de Dios. Miércoles 22 de abril. ¿Qué cambiaría en tu hogar si recurrieras a la Biblia cuando debes tomar una decisión importante, enfrentar un problema conyugal o algún desafío? ¿Qué cambiaría en tu lugar de trabajo o en tu iglesia si la Biblia se convirtiera realmente en la lente a través de la cual las personas vieran el mundo y decidieran vivir? Los escritores de la Biblia sabían cuán valioso es su contenido. Ningún otro libro puede impactar la vida como ella. No obstante, puesto que no es suficiente que las palabras de la Biblia estén impresas en sus páginas, ¿cómo puedes incorporarlas en tu corazón? ¿Cuál es el consejo de David en Salmo 119:11 y cómo podrías ponerlo en práctica? Ver también Hebreos 4:12. Una de las afirmaciones que la Biblia hace acerca de sí misma se encuentra en Hebreos 4:12. Una espada de dos filos es poderosa y cortante, pero la palabra de Dios puede hacer por las personas lo que resulta imposible para los instrumentos humanos. La Biblia se describe a sí misma como algo vivo. Tal vez te hayas preguntado cómo puede ser esto así en vista de que fue escrita hace miles de años. A pesar de ello, Jesús dijo: «Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida». Juan 6:63. Si sientes que tu mundo se está desmoronando, Dios puede transformarlo mediante el contenido inspirado de las Escrituras. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Cuando las leemos con un corazón abierto y pidiendo a Dios la iluminación del Espíritu Santo, ellas hacen una gran obra en nuestra vida. La Biblia es el alimento para nuestra alma. Jueves 23 de abril, la condición del corazón. Nuestra capacidad para recibir instrucción de la palabra de Dios depende en gran medida de nuestra condición espiritual cuando acudimos a ella. ¿Cómo explica esto 1 Corintios 2:14? Puesto que el discernimiento espiritual es la capacidad de comprender las cosas espirituales, hay una gran diferencia entre las conclusiones de quienes tienen una mente abierta a lo espiritual y quienes no. Alguien que piensa que la Biblia es una tontería no será capaz de percibir la verdad en sus páginas. Nuestra actitud hacia la Biblia y nuestra forma de leerla son muy importantes para crecer en nuestra relación con Dios. ¿Cómo explica esto Pablo en Efesios capítulo 12, 13? La palabra de Dios obra en nosotros cuando creemos. Cuando abres tu Biblia y crees que Dios tiene algo que decirte a través de ella, Él te hablará y obrará en tu vida. Mucho depende de tu fe y de tus expectativas. La buena noticia es que, aunque tu fe sea muy pequeña, Dios puede hacerla crecer. Uno de los grandes propósitos de la Biblia es mostrarnos el estado de nuestra relación con Dios y decirnos cómo fortalecerla. Si tu corazón está abierto al Espíritu Santo y te acercas a la palabra con humildad, experimentarás una transformación, aunque no siempre la percibas inmediatamente, pues ese cambio y ese crecimiento suelen ser graduales. Pero si nos aferramos a nuestra apatía y pecado y no estamos dispuestos a cambiar, la lectura de la Biblia puede servirnos de poco. Viernes 24 de abril. Para estudiar y meditar. ¿Cómo evaluarías las palabras que has pronunciado durante las últimas 24 horas? ¿Fueron afectuosas, amables, alegres y edificantes? ¿O expresaron frustración, cansancio, ansiedad, ira, maledicencia y maldad? La Biblia dice: «De la abundancia del corazón habla la boca». Es asombroso pensar que esas palabras, que provienen directamente del corazón divino, están a nuestro alcance en la Biblia y han tenido un poder asombroso a lo largo de la historia.
Una cosa es tratar la Biblia como un manual de instrucción moral y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y nuestra situación en el mundo. Pero otra cosa es considerarla como lo que en realidad es, la palabra del Dios viviente, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de moldear nuestras acciones, nuestros dichos y nuestros pensamientos. Concebir la palabra de Dios como algo inferior a esto es rechazarla, y este rechazo de parte de los que profesan creer en ella es una de las principales causas del escepticismo y la incredulidad de los jóvenes. Lección 5. ¿Cómo estudiar la Biblia? Sábado 25 de abril. Piensa por un momento en la ocasión en que tuviste en tus manos tu primera Biblia. Tal vez eras niño y te la regaló un familiar cristiano. O quizá la compraste tú mismo ya siendo adulto. Independientemente de cuánto tiempo hace que la tienes, pregúntate, ¿qué valor le das realmente a ese libro sagrado? ¿Es una de tus posesiones más preciadas? ¿O simplemente está ahí, muchas veces cerrada, juntando polvo en una estantería? ¿Te cuesta ser constante en su lectura? ¿Te has preguntado alguna vez por dónde comenzar o cómo leerla para acercarte verdaderamente a Dios? Martín Lutero dijo una vez: «Durante varios años he leído la Biblia 2 veces al año. Si ella fuera un imponente árbol y todas sus palabras fueran pequeñas ramas, yo las habría tocado a todas con el anhelo de saber qué había en ellas y qué tenían para ofrecerme». Ya sea que estés dedicando cada día un tiempo provechoso a la palabra, o que ésta permanezca casi siempre cerrada, lo cierto es que mediante su estudio todos podemos desarrollar una relación más profunda con Dios. Esta semana vamos a explorar con calma y con el corazón abierto algunas maneras prácticas de estudiar la Biblia de forma que realmente nos acerque más a Él. Domingo 26 de abril, tiempo. ¿Alguna vez has puesto el despertador un poco más temprano solo para leer la Biblia? ¿Has luchado por salir de la cama, miras el reloj y piensas, solo tengo 15 minutos, más vale que me apure? Tal vez hayas hecho una breve oración, hojeado un capítulo rápido solo para tranquilizar tu conciencia, pero no tu corazón. La inspiración nos dice con mucha ternura: solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin captar su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Es verdad que cualquier lectura de la Biblia trae bendición, pero Dios no nos dio su palabra para que la recorramos a toda prisa. Nos la dio para que lo conozcamos a Él y nos conozcamos a nosotros mismos. Cuando dedicamos tiempo real a contemplar el hermoso carácter de Dios y la manera en que Él ha interactuado con la humanidad a lo largo de la historia, no podemos hacer otra cosa que amarlo más. Por eso, hoy te invito con calma. Pide a Dios que ponga en tu corazón el deseo de acercarte a Él. Reclama las promesas de Jeremías 29:13 y Salmo 137:4. Consagra tu tiempo a Dios. Aunque estés ocupado, aunque sientas que no tienes ganas, decide dedicar un momento cada día a estar con Él. Y lee con atención Juan 15:11-8. Jesús nos dice allí, con toda claridad, que necesitamos permanecer en Él, porque separados de la vid no podemos dar fruto. Pero cuando permanecemos conectados a Él, entonces sí, nuestra vida da fruto que permanece. Jesús es nuestro ejemplo perfecto en todo, también en su vida devocional. Marcos 1:35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Imagina la escena: Jesús, antes de que amaneciera, apartándose del bullicio, buscando un lugar solitario para estar a solas con su Padre. Ese tiempo de comunión era su prioridad. Si el Hijo de Dios necesitaba comenzar cada día así, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Dios nos dice: busca mi rostro, y espera que nuestra respuesta sea: tu rostro buscaré, Señor. ¿Hay en tu casa o al aire libre algún lugar tranquilo donde puedas encontrarte cada mañana con Dios? Si creas el hábito de ir a ese mismo lugar todos los días, será mucho más fácil mantener la constancia. No te desanimes si algún día una emergencia te lo impide, pero no dejes pasar demasiado tiempo. Una relación duradera con Dios se construye con decisiones diarias. Martes 28 de abril. El estudio profundo de la Biblia. Aunque no es necesario ser un erudito para estudiar la Biblia, sí podemos aprender a hacerlo con mayor profundidad. Lo primero y más importante es la oración. Nunca debemos abrir la Biblia sin pedir al Espíritu Santo que nos guíe.
Él es quien nos ayuda a sentir la importancia de lo que leemos y a entender lo que a simple vista parece difícil. Luego viene el leer y escribir. Escribir lo que leemos nos ayuda a desacelerar, a reflexionar y a interactuar realmente con la palabra. No es solo pasar la vista por los versículos, es detenernos, pensar y dejar que Dios nos hable. También es hermoso compartir lo aprendido con alguien. Cuando explicamos lo que Dios nos ha mostrado, ese conocimiento se afianza en nuestro propio corazón. Un método sencillo que puedes usar es este. 1. Ora pidiendo la dirección del Espíritu Santo. 2. Elige un versículo o un pasaje. 3. Escríbelo con tus propias palabras. 4. Vuelve a leerlo lentamente. 5. Escribe lo que te habla. 6. Ora acerca de ello. 7. Piensa con quién podrías compartirlo hoy. Así, poco a poco, el estudio de la Biblia se vuelve una experiencia viva y transformadora. Pausa tranquila. Miércoles 29 de abril. Una bendición doble. Hay muchas formas hermosas de estudiar la Biblia, versículo por versículo, por temas, por libros completos, caminando mientras la escuchas o estudiando con un amigo. Lo importante es mantener nuestro encuentro diario con Dios fresco y vibrante, utilizando diferentes métodos para que no se vuelva rutina. Y aquí viene una bendición doble. Cuando compartimos con otros lo que hemos aprendido, no solo lo afianzamos en nuestro propio corazón, sino que también animamos a la persona que nos escucha. Isaías 54 nos dice: «El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para que yo supiera hablar en sazón palabra al cansado». El tiempo que dedicamos cada día al estudio de la Biblia no solo nos fortalece a nosotros, también nos capacita para ser de bendición a otros. Jueves 30 de abril. ¡Cuán dulce! Piensa en tu postre favorito, en esa dulzura que se deshace en la boca. El Salmo 119 con 70 y 104 dice: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Las palabras de Dios son realmente dulces para nuestra alma. No se parecen a nada de lo que el mundo ofrece. En Isaías 55 con 5 al 13, Dios nos invita con ternura: «Venid, todos los sedientos, venid a las aguas. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche». Él nos ofrece agua viva, alimento espiritual, y nos promete que su palabra no volverá a Él vacía, sino que cumplirá todo lo que Él desea. Viernes 1 de mayo, para estudiar y meditar. La palabra de Dios es viva y eficaz, no vuelve vacía. Ella hará lo que Dios quiere y prosperará en aquello para lo cual la envió. Que esta semana nos haya dejado con un deseo más profundo de abrir la Biblia cada día, no por obligación, sino porque sabemos que en ella encontramos al mismo Jesús, la fuente de vida eterna. Lección 6. Guerreros de oración. Sábado 2 de mayo. Si casi no hablaras con tu mejor amigo o con tu cónyuge, tu relación con esa persona pronto se enfriaría y surgirían problemas. De la misma manera, la oración es esencial para tener una relación cercana con Dios. Es un hábito devocional crucial que cada uno de nosotros necesita y puede fortalecer. Si no oramos a menudo, tarde o temprano, nos alejamos del Señor. La Biblia registra la experiencia de distintas personas que oraban de diferentes maneras. Al estudiar el ejemplo de ellas, podemos vislumbrar cómo su comunión con Dios influyó en su relación con Él, cómo sus oraciones influyeron positivamente en la vida de otras personas y cómo podríamos orar también nosotros para nuestro bien y el de los demás. Al igual que el estudio de la Biblia, el tema de la oración es importante y mucho más amplio de lo que se puede abarcar en solo 2 semanas. En esta ocasión, aprenderemos varias lecciones de algunos personajes de la Biblia que oraron y demostraron cuán importante es la oración para tener una relación sólida con Dios. Domingo 3 de mayo. El fiel Daniel. Daniel es uno de los grandes héroes de la Biblia. Sin duda recordamos el comienzo de su historia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Él y sus 3 amigos recibieron de Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. La Biblia dice que Daniel era sabio porque el Espíritu de Dios estaba en él y que era muy amado por el cielo. Cuando el rey Nabucodonosor decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia, Daniel pidió misericordia a Dios y que le revelara el sueño del rey y su significado. Cuando el Señor lo hizo, Daniel oró inmediatamente.
Lee Daniel 2, 20 al 23. ¿Por qué oró Daniel? ¿Y qué podemos aprender de su oración? Los años pasaron y distintos reyes ocuparon el trono, pero Daniel siguió siendo un valioso consejero de la corte. A pesar de la envidia de sus colegas y las conspiraciones malvadas en su contra, Daniel mantuvo su constante vida de oración. Lee Daniel 6, 10 y 11. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de Daniel? Ante las dificultades, Daniel oró. Aunque la amenaza iba directamente contra su vida, él se mantuvo firme y constante, 3 veces al día, como era su costumbre. Abría su ventana, se arrodillaba mirando hacia Jerusalén y oraba con acción de gracias y súplica. A la luz de una historia como esta, ¿cuán fundadas son tus excusas para no orar? Lunes 4 de mayo. La postura durante la oración. Cuando tenemos algún problema serio, la mayoría de nosotros llamamos a un amigo íntimo para hablar con él acerca de ello. Cuando tenemos buenas noticias, buscamos a alguien con quien compartirlas. Podemos hacer lo mismo con Dios, porque orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración no solo nos mantiene conectados con Dios, sino que también dice al diablo a quien pertenecemos. Nuestra oración matutina de rodillas es una declaración que hacemos a los poderes de las tinieblas de que elegimos a Dios. El hecho de arrodillarse en actitud de sumisión expresa una disposición humilde, aunque también podemos orar sentados o de pie. Cuando nos arrodillamos ante Dios, nuestro corazón se rinde más fácilmente. Martes 5 de mayo. Enoc practicaba lo que predicaba. Lee Génesis 5, 22 al 24. ¿Qué sabemos, en verdad, acerca de Enoc? La Biblia no dice mucho acerca de la vida de Enoc, pero sí que caminó con Dios durante 300 años, hasta que Dios lo llevó al cielo. Cuán hermoso es que la devoción constante de una persona a Dios sea lo que defina su vida. Enoc era constante en la oración y se mantenía cada día cerca de Dios. El mundo se volvía cada vez más malvado en sus días, pero Enoc se mantenía ocupado sirviendo a Dios, porque sabía que eso solamente era posible si permanecía en comunión con Él. En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Dios no nos pide que vivamos como ermitaños, tan separados del mundo que no seamos útiles en la tierra. Como Enoc, podemos ser productivos y conscientes de las necesidades que nos rodean. Pero Dios solamente puede reflejar su maravilloso carácter a través de nosotros si mantenemos una relación estable y duradera con Él. Podemos orar en cualquier momento y lugar. ¿Dónde o cómo susurrarás hoy una oración como parte de tu comunión con Jesús? Miércoles 6 de mayo. Moisés, un líder consagrado. Aunque está claro que Enoc tenía una relación muy cercana con Dios, la Biblia contiene más información acerca de la relación de Moisés con el Señor. Incluso, registra numerosos diálogos entre ambos. Lee Éxodo 33, 15 al 23. ¿Cuál es el contenido y la forma del diálogo entre Moisés y el Señor? Imagina lo que significó, sin duda, hablar con Dios y oír claramente su voz. Moisés estaba casi continuamente en presencia de Dios, pidiéndole orientación e intercediendo por el pueblo al que dirigía. Moisés intercedió en 2 ocasiones por algunos miembros de su familia. ¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron su mediación? ¿Y qué habría sucedido si él no hubiera intervenido? Lo más sorprendente de la interacción en favor de María es que Moisés fue el destinatario de su maltrato y envidia. Él pudo haber permitido que Dios diera a María y Aarón el castigo que merecían. En cambio, perdonó a su hermana e intercedió por ella. Qué poderoso reflejo de la gracia perdonadora de Dios se ve aquí en las acciones de Moisés. Jueves 7 de mayo. Moisés intercede por la nación. Lee Éxodo 32, 31 y 32. ¿Qué nos enseña este texto acerca de Moisés y la oración? Moisés intercedió audazmente por el pueblo de Dios una y otra vez. Acudió al Señor cuando los israelitas tenían sed y hambre, y expresó su desesperación. Cuando el pueblo construyó el becerro de oro, inmediatamente después del pacto concertado con Dios, Moisés recordó: «Y temí el enojo y la ira que el Señor tenía contra ustedes para destruirlos. Pero el Señor me oyó aún esa vez». Podemos aprender mucho de la vida de Moisés en lo que se refiere a la oración y aferrarnos a Dios. Moisés sentía un profundo amor por Dios y tenía una idea clara del carácter divino. Moisés fue valiente y fiel al aferrarse a Dios en los altibajos del extenuante viaje. Moisés recordó a Dios su pacto y reclamó sus promesas.
Moisés aceptó las respuestas de Dios a sus oraciones. ¿Quién necesita tus oraciones intercesoras en este momento? ¿Qué te impide orar ahora mismo? Viernes 8 de mayo, para estudiar y meditar. En última instancia, debemos orar porque amamos mucho a Dios y porque no podemos evitar compartir con Él todo lo que ocurre en nuestra vida. Nuestras alegrías y victorias, nuestras cargas y preocupaciones, nuestras peticiones y necesidades cotidianas. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada, nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni agobiarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Las relaciones entre Dios y cada persona son tan especiales y únicas como si no hubiera habido otra de la que ocuparse, ni por la cual haber entregado a su Hijo amado. Cuando leemos en la Biblia acerca de los gigantes de la oración, es fácil pensar que no podemos tener una relación tan estrecha con Dios o estar tan comprometidos con Él. Pero sí podemos. Como Daniel, podemos ser firmes y fieles en arrodillarnos cada día a pesar de la oposición. Como Enoc, podemos decidir caminar y hablar con Dios. Como Moisés, podemos guiar a quienes se encuentren en nuestra esfera de influencia e interceder por nuestras familias si decidimos permanecer bajo la sombra protectora del Todopoderoso, nuestro líder y amigo. Lección 7. 9 de mayo. ¿Cómo es tu vida de oración en este momento? ¿Con qué frecuencia oras? ¿Con cuánto fervor? ¿Con qué expectativa? ¿Oras todos los días o solamente cuando surge una emergencia? ¿Tus oraciones son siempre peticiones o también incluyes alabanza a Dios? Tal vez oras por la mañana, antes de comer y a lo largo del día, incluso de manera mental mientras caminas. Quizá formas parte de un grupo de oración o has experimentado en medio de la oración el poder y la presencia transformadora de Dios en tu vida. La oración es la conexión constante entre nosotros, los sarmientos, y Jesús, la vid. Si queremos crecer y dar fruto, tenemos que absorber continuamente savia y nutrición de la vid viviente, porque separados de ella no tenemos fuerza. Dios nos escucha, siempre responde, a su tiempo y de la manera perfecta, aunque no siempre como nosotros esperamos. Esta semana vamos a estudiar el ejemplo de algunos personajes bíblicos y a considerar formas prácticas de fortalecer nuestra vida de oración. Domingo 10 de mayo. Elías. La oración en medio de la crisis. El profeta Elías vivió en tiempos muy difíciles. El rey Acab había hecho más para provocar al Señor que todos los reyes anteriores. El momento más dramático fue la confrontación en el Monte Carmelo, donde el pueblo vio con sus propios ojos que Dios responde a la oración. Pero luego, en 1 Reyes 19, leemos que Elías cayó en un profundo abatimiento. Acabó huyendo, exhausto, temiendo por su vida. Dios había respondido de manera poderosa en el Carmelo, pero ahora el profeta se sentía solo y desanimado. Aún así, Dios no lo abandonó. Le envió alimento y agua, lo sostuvo durante 40 días y, cuando finalmente se le reveló, no fue con viento fuerte, ni con terremoto, ni con fuego, sino con una voz apacible y delicada. Dios responde a veces de manera espectacular y otras veces con una ternura silenciosa. En ambos casos, Él sabe exactamente lo que necesitamos. ¿Estás pasando por un momento de crisis o desánimo? Dios, tu bondadoso Padre, sabe exactamente qué necesitas. ¿Puedes confiar en Él en toda circunstancia? Háblale de eso ahora mismo. Lunes 11 de mayo, cuando parece no haber respuesta. Tal vez has orado por algo durante mucho tiempo, incluso años, y sientes que Dios no ha respondido. La Biblia nos promete, pedid y se os dará. Y también, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ana oró durante años por un hijo. Al principio parecía que Dios no contestaba, pero ella persistió y Dios respondió en el momento perfecto. A veces la espera nos enseña a confiar más profundamente en Él. El Salmo 62:8 nos invita: pueblos, esperen en Él en todo tiempo, derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Si sientes que tus oraciones no son contestadas tan rápido como deseas, la Biblia nos da algunos consejos claros. Busca que se cumpla la voluntad de Dios, no solo la tuya. Examina los motivos de tu petición. Asegúrate de no estar guardando algún pecado en tu corazón. Permanece en Jesús y en su palabra.
Ora con fe, persevera, perdona a los demás y sobre todo, recuerda, Dios ve el panorama completo y siempre quiere lo mejor para ti. Martes 12 de mayo. Jesús nos enseña cómo orar. Los discípulos observaban a Jesús orar y notaban algo muy diferente de las largas y ostentosas oraciones de los líderes religiosos. Por eso le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Jesús les enseñó con sencillez y en lenguaje cotidiano. Nos enseñó a orar reconociendo a Dios como Padre, santificando su nombre, pidiendo que venga su reino, que se haga su voluntad, pidiendo el pan de cada día, confesando nuestros pecados y perdonando a los demás, pidiendo protección contra la tentación y terminando con la alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿No te parece hermoso? Jesús nos invita a orar con el corazón abierto, como hijos que hablan con su Padre. ¿Quieres dedicar más tiempo cada mañana a encontrarte con aquel que te ama más que nadie? ¿Qué es lo que te impide hacerlo? Ora ahora mismo tal como Jesús nos enseñó. Miércoles 13 de mayo. Alabanza, confesión, pedidos y gratitud. Podemos hablar con Dios de la manera sencilla que Jesús nos enseñó, en privado, en familia o en la iglesia, recordando que orar es hablar con un amigo. Mira la hermosa oración de Daniel en Daniel 9, 4 al 19. En ella encontramos alabanza, confesión, petición y gratitud. Te invito a incluir estos elementos en tus oraciones. Alabanza, reconoce quién es Dios y todo lo que Él es para ti. Confesión, sé honesto con tus pecados y pide perdón, y perdona a los demás. Peticiones, presenta con confianza tus necesidades y las de otros. Gratitud, agradece por las grandes y también por las pequeñas bendiciones que muchas veces damos por sentadas. ¿Por qué cosas deberías alabar a Dios hoy? ¿Qué necesitas confesarle, pedirle y agradecerle? ¿Por qué no hacerlo ahora mismo? Jueves 14 de mayo. Otras preguntas acerca de la oración. ¿Por qué debemos orar si Dios ya lo sabe todo? Porque la oración no es para informarle a Dios, sino para elevarnos nosotros hacia Él. Nos ayuda a reconocer nuestra dependencia y a confiar en su soberanía. ¿Por qué orar cuando todo va bien? Porque la autosuficiencia y el orgullo son grandes obstáculos. Necesitamos a Dios siempre, en lo bueno y en lo malo. ¿Cuál es el papel de la fe? La oración y la fe van juntas. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios y con fe, podemos estar seguros de que Él actúa. ¿Con quién debo orar? A solas con Dios, en familia o en grupos pequeños, y también en la iglesia. ¿Cómo debo escuchar? La oración no es solo hablar, también es dejar que Dios nos hable a través de palabra. Viernes 15 de mayo. Para estudiar y meditar, si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, gozaríamos mucho más de su presencia. Cuando nos sentimos desamparados y necesitados, y con fe humilde presentamos nuestras necesidades ante aquel cuyo conocimiento es infinito, Él puede y quiere atender nuestro clamor. El Espíritu puede elevarse hacia el cielo en las alas de la alabanza. La Biblia nos muestra personas con vidas de oración vibrantes y también otras que lucharon. En cada caso, encontramos promesas que nos animan y guían. Nuestro crecimiento espiritual debe ser la meta. Nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el ejemplo supremo en todo. Lección 8. 16 de mayo. Alguien dijo una vez: la fe es como el wifi. Es invisible, pero tiene el poder de conectarte con lo que necesitas. Y es verdad, la relación con Dios no es posible sin fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Ha tambaleado alguna vez? ¿Has pasado por momentos tan difíciles que te preguntaste cómo seguir adelante con Dios? O tal vez tu fe es como una rosa que nace de un tallo frágil y se abre hasta llenar el lugar con su fragancia. La Biblia lo define con claridad. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. No es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta, es un don de Dios, una medida de fe que Él reparte a cada uno. Esta semana vamos a explorar juntos el tema de la fe. ¿Qué hacer cuando aparece la duda? ¿En qué consiste una fe sólida según Jesús? ¿Y qué significa tener la fe de Jesús? Domingo 17 de mayo. Solo dame una señal. Quizás hayas oído a alguien decir: si pudiera ver cómo se divide el mar rojo, o el maná cayendo del cielo, o a Jesús curando a un ciego, entonces sí creería. Tal vez tú mismo hayas tenido ese pensamiento alguna vez. Sin embargo,
¿No será que hoy nos resulta más fácil tener fe que a quienes vivieron en los tiempos bíblicos? Ellos no tenían toda la Biblia, ni la larga historia que nosotros podemos mirar hacia atrás. Nosotros sí tenemos 6.000 años de historia bíblica. Cada generación pide una señal, y la nuestra no es diferente. En los días de Jesús, la gente también exigía señales, y él respondió con un suspiro profundo. ¿Por qué pide esta generación una señal? De cierto os digo, que no se le dará señal a esta generación. Jesús no quiere que discutamos con él ni que lo pongamos a prueba. Lo que necesitamos no es una señal externa más, sino una renovación espiritual, una experiencia real y diaria con Dios. ¿Podrías describir tu fe en Dios en solo 60 segundos? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu experiencia con Él? Lunes 18 de mayo. Jesús ve nuestra fe. Compara la fe de los discípulos, que Jesús reprendió en Marcos 4:40 diciendo: ¿Por qué sois así de cobardes? ¿Cómo no tenéis fe? Con la fe de la mujer cananea en Mateo 15, 21 al 28, o con la del centurión en Lucas 7, 1 al 10. El centurión no necesitaba que Jesús fuera personalmente a su casa. Solo dijo: «Di la palabra y mi siervo será sano». Jesús se maravilló y dijo: «Ni aún en Israel he hallado tanta fe». Jesús siempre ve nuestra fe, o nuestra falta de ella. Él sabe lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando tenemos dudas, el enemigo quiere que las alimentemos, pero Dios nos invita a desarraigar toda incredulidad y sembrar las plantas de la fe y el amor en el terreno de nuestro corazón. Piensa en todas las razones lógicas que tienes para creer, y al mismo tiempo, en qué momento se acaba la lógica y es necesario simplemente ejercer la fe. Martes 19 de mayo, la fe no es un sentimiento. Jesús dijo que una fe tan pequeña como una semilla de mostaza puede mover montañas. Esa semilla es diminuta, pero tiene un poder enorme. La fe no es un sentimiento. Muchas veces esperamos sentir algo especial para creer, pero el sentimiento no es fe. A nosotros nos toca ejercitar la fe. El sentimiento gozoso viene después, como un regalo de Dios. Efesios 2:8 nos recuerda: «Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». La fe es nuestra respuesta a la gracia de Dios. No podemos decir: «No tengo fe, porque Dios no me la dio». Él ya nos dio la medida de fe. La fe es creer y confiar en Dios, incluso cuando no sentimos nada, incluso en la oscuridad o en la tormenta. Es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos invocarlo y decir: «Creo, ayuda a mi poca fe». Miércoles 20 de mayo. Ejemplos de fe. Dedica un momento hoy a leer completo Hebreos capítulo 11, el gran capítulo de la fe. Léelo en voz alta y con calma. Allí vemos a hombres y mujeres que, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, escaparon del filo de la espada. Y también los que sufrieron. Fueron torturados y murieron sin recibir lo prometido en esta vida. Todos ellos tenían algo en común. Creyeron en Dios, aunque no siempre vieron el cumplimiento inmediato. La fe es el resultado de escuchar a Dios por medio de su palabra. Comprométete hoy a estudiar la Biblia y orar cada día. Pide a Dios que aumente tu fe. Y recuerda, la fe y la duda pueden coexistir, pero no debemos alejarnos de Dios por tener dudas. Ejercita tu fe. Jueves 21 de mayo. La fe de Jesús. Mientras se acerca el fin de este mundo, el mensaje de los 3 ángeles dice que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Qué significa tener la fe de Jesús? No es solo tener fe en Jesús, sino tener la misma clase de fe que Jesús tuvo en su Padre. Es una fe que obedece, que confía plenamente, que se mantiene firme incluso en el Getsemaní, cuando dijo: «No sea como yo quiero, sino como tú». Tener la fe de Jesús significa que Él vive en nosotros y que su fe se convierte en la nuestra. Es entender que solo si Jesús es el centro de nuestra vida diaria, podemos tener una relación salvadora con Dios. ¿Cuánto deseas la fe de Jesús? Pídela humildemente a Dios hoy. Viernes 22 de mayo. Para estudiar y meditar. Somos justificados por la fe, santificados por la fe, y vivimos por la fe en el Hijo de Dios. No hay nada que parezca tan débil, y sin embargo, sea tan invencible como el alma que siente su insignificancia y confía completamente en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el estudio de su palabra y la fe de que su presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. La fe no es un sentimiento, es la decisión diaria de creer y confiar en Dios,
aunque no siempre lo veamos. Y cuando ejercitamos esa fe, Dios obra milagros en nuestra vida. Lección 9. El pecado, el Evangelio y la ley. Sábado 23 de mayo. El pecado es, sin duda, el mayor obstáculo para tener una relación estrecha con Dios. El pecado nos separa de Él, nos engaña, nos hiere, nos consume y finalmente nos destruye. Nuestra lucha contra el pecado y el orgullo es la batalla más grande que jamás enfrentaremos y tiene implicaciones eternas. Algunos consideran el pecado como algo normal, parte de la vida humana. Dicen, al fin y al cabo, todos pecamos. Pero, ¿estamos restando la importancia al pecado porque la sociedad se ha acostumbrado a él? Muchos evitan llamarlo por su nombre para no incomodar a otros. Sin embargo, cuanto más cómodos nos sintamos con el pecado, más lejos estaremos de una relación saludable con Dios. Ciertamente todos pecamos. Nuestros pensamientos, motivaciones, acciones y palabras hieren a otros, a nosotros mismos y a Dios. El pecado destruye nuestra relación con Él. Pero Dios nos ha dado su ley precisamente para señalar el pecado que existe en nuestra vida. Esta semana vamos a analizar con calma la finalidad de la ley de Dios y la solución divina que Él nos ofrece para restaurar nuestra relación con Él cuando pecamos. Domingo 24 de mayo. Distracciones y tentaciones. Miremos la vida de Sansón en Jueces 14 y 16. Aunque Dios lo había llamado para una misión especial, Sansón servía al Señor mientras cedía una y otra vez a la tentación. Su historia termina en tragedia y nos enseña una lección muy clara. No podemos jugar con el pecado y esperar salir ilesos. El gran conflicto es real, y todos estamos involucrados en él. Satanás sabe que debe usar todos sus recursos para evitar que tengamos una relación cercana con Dios, especialmente ahora, justo antes del regreso de Jesús. Tal vez estés distraído con algo que, en sí mismo, no es malo: el trabajo, las redes sociales, las compras, los deportes o la comida. Pero cuando cualquiera de esas cosas toma demasiado tiempo y energía, deja muy poco espacio para Dios y para los demás. Jesús comprende nuestra condición humana. Él también se cansaba, sentía presión y necesitaba escapar para estar a solas con su Padre. Por eso nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Con qué estás luchando hoy? ¿Cómo puede la palabra de Dios ayudarte a permanecer firme? Lunes 25 de mayo. Desafíos en mi relación con Dios. La Biblia está llena de advertencias claras sobre los obstáculos que impiden crecer en Cristo. Pablo nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La autosuficiencia, como en el caso de Sansón, siempre nos hace tropezar. Jesús, en el Sermón del Monte, nos advierte: no busques ser honrado por los hombres. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No juzgues a los demás. Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. No te enojes con tu hermano. Jesús usa una imagen fuerte en Marcos 9, 42 al 48. Si tu mano, tu pie o tu ojo te hacen pecar, es mejor cortarlos y entrar en la vida mutilado, que ser echado al infierno con todo el cuerpo. No es una invitación literal a la automutilación, sino una llamada urgente a tomar el pecado con la seriedad que merece. ¿Cuánto valor le das tú al pecado en tu vida? Martes 26 de mayo. La ley. ¿Cómo describirías el pecado a alguien que no conoce a Dios? La Biblia lo define con claridad. El pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4, y también dice que el pecado está profundamente arraigado en nuestra naturaleza caída. La ley de Dios actúa como un espejo que nos muestra cómo somos realmente y como un par de anteojos que nos permite ver con claridad. Ella revela el carácter de Dios y lo que es importante para Él. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo mismo de Dios. El pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4, y también dice que el pecado está profundamente arraigado en nuestra naturaleza caída. La ley de Dios actúa como un espejo que nos muestra cómo somos realmente y como un par de anteojos que nos permite ver con claridad. Ella revela el carácter de Dios y lo que es importante para Él. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo mismo de Dios. Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos: amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. De estos 2 penden toda la ley y los profetas. La ley no es una carga. La Biblia dice: en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ella fue dada para proteger nuestra relación con Dios y con los demás. Miércoles 27 de mayo. La ley y el Evangelio. Jesús mismo aclaró su relación con la ley cuando dijo en Mateo 5, 17 y 18: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir.
Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley y el Evangelio van siempre juntos. La ley señala el pecado, pero no puede perdonarlo ni justificarnos. Solo el Evangelio, la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz, puede hacerlo. Por eso Pablo dice en Romanos 3:28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. La obediencia a la ley es el fruto natural del amor a Jesús, no el medio para ganar la salvación. Jueves 28 de mayo. Saber y hacer. Jesús termina el Sermón del Monte con una advertencia solemne. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Conocer a Dios es importante, pero no basta. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, y conocerlo significa hacer su voluntad. Jesús compara al que oye sus palabras y las pone por obra con el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vengan las lluvias, los vientos y las inundaciones, esa casa no caerá. ¿Estás edificando tu vida sobre la roca firme de la obediencia a Jesús? Viernes, 29 de mayo. Para estudiar y meditar. No debería sorprendernos que el tema de la ley sea tan tergiversado, porque el gran desafío de Satanás contra Dios siempre ha girado en torno a la ley divina. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla perfectamente y a mostrarnos su hermoso carácter. Su obediencia perfecta ilumina el camino que nosotros también debemos seguir. La ley de Dios es un hermoso reflejo de su amor. Cuando la entendemos correctamente, nuestra relación con Él se profundiza y se fortalece. Nuestra vida está infectada por el pecado, que nos separa de Dios. Pero Dios nos invita a conocerlo y amarlo con todo nuestro ser. Si lo hacemos, naturalmente amaremos más a Dios y a los demás. Ese amor está plasmado en su ley, que fue dada para proteger y preservar nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. Lección 10. El arrepentimiento y el perdón. Sábado 30 de mayo. Vamos a entrar en uno de los temas más profundos y sanadores de toda nuestra relación con Dios, el arrepentimiento y el perdón. Piensa por un momento. ¿Hay algo en tu vida que todavía te pesa? ¿Alguna herida que no has podido soltar? ¿Algún error del pasado que, aunque Dios ya lo haya perdonado, tú todavía lo cargas? El arrepentimiento no es solo sentir tristeza por haber pecado, es un cambio de dirección, es volver el corazón completamente hacia Dios, y el perdón es el regalo más hermoso que Él nos ofrece. Esta semana caminaremos juntos, con calma, por las Escrituras, para entender cómo Dios nos invita a arrepentirnos de verdad y a recibir, y también a dar, el perdón que libera el alma. Domingo 31 de mayo. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es mucho más que sentir remordimiento. Es un giro completo del corazón. Es reconocer sinceramente que hemos pecado contra Dios y contra otros y decidir cambiar de dirección. En Hechos 3:19 leemos: Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El verdadero arrepentimiento siempre viene acompañado de una tristeza santa, no una tristeza que nos hunde en la culpa, sino una tristeza que nos lleva a los brazos de Jesús. Dios no nos pide que nos arrepintamos para humillarnos, nos lo pide porque nos ama y quiere restaurarnos completamente. ¿Hay algo en tu vida hoy por lo que sientes que necesitas arrepentirte de verdad? No tengas prisa, toma unos segundos ahora mismo y habla con Dios con honestidad. Lunes 1 de junio, el arrepentimiento de David. Vamos a mirar con calma la historia más conocida de arrepentimiento en la Biblia, la de David después de su pecado con Betsabé. Lee despacio el Salmo 51. Es una oración que sale de un corazón quebrantado. David no minimiza su pecado, no busca excusas. Dice claramente: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego pide lo más profundo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que solo Dios podía cambiarlo por dentro. Y Dios respondió. No solo lo perdonó, sino que lo restauró y lo usó nuevamente. ¿Estás dispuesto a orar el Salmo 51 como si fuera tu propia oración hoy? Martes 2 de junio. El perdón de Dios. El perdón de Dios no es un sentimiento, es una decisión divina y una realidad legal en el cielo. En 1 Juan 1:9 leemos esta promesa tan hermosa y tan firme:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no perdona a medias. Cuando confesamos con arrepentimiento sincero, Él borra completamente el pecado, lo echa a lo profundo del mar, lo aleja de nosotros tanto como el oriente está del occidente. Puedes imaginarte por un momento que todo lo que te avergüenza ya no existe delante de Dios. Eso es exactamente lo que Él hace cuando nos perdona. Miércoles 3 de junio. ¿Cómo perdonar a los demás? Jesús fue muy claro en Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar no significa que lo que nos hicieron estuvo bien. Significa que decidimos soltar la deuda, dejar de cobrarla en nuestro corazón. Perdonar es un acto de fe. Es decir, Señor, yo no puedo olvidar esto, pero tú sí puedes sanar mi corazón. ¿Hay alguien a quien todavía no has perdonado del todo? Tal vez sea el momento de hacerlo hoy, no por esa persona, sino por tu propia libertad y por tu relación con Dios. Jueves 4 de junio. El perdón y la reconciliación. El perdón y la reconciliación no siempre son lo mismo. Podemos perdonar desde el corazón, aunque la otra persona nunca pida perdón, o aunque la relación no pueda restaurarse completamente. Pero cuando es posible, Dios se goza en la reconciliación. Así es el corazón de Dios hacia ti, y así quiere que sea nuestro corazón hacia los demás. Viernes 5 de junio, para estudiar y meditar. El arrepentimiento y el perdón son los pilares de una relación sana con Dios y con los demás. Dios no nos pide que seamos perfectos antes de venir a Él. Nos pide que vengamos tal como estamos, con el corazón sincero, dispuestos a cambiar. Y cuando nos arrepentimos y confesamos, Él no solo nos perdona, nos limpia, nos restaura y nos da un nuevo comienzo. Que esta semana nos deje con un corazón más humilde, más dispuesto a arrepentirnos y más libre para perdonar. Porque solo los corazones perdonados pueden perdonar, y solo los corazones arrepentidos pueden vivir en verdadera comunión con Dios. Lección 11, 6 de junio. Cierta jovencita caminaba hacia su casa al atardecer cuando se desató una fuerte tormenta. Aceleró el paso, pues aún le quedaba camino por recorrer. Una gota de lluvia cayó sobre su mejilla, luego otra, y antes de que se diera cuenta, estaba empapada. Comenzó entonces a correr hasta que llegó a su casa y abrió súbitamente la puerta. Su padre se apresuró a cubrirla con una manta. Mientras lo hacía, le dijo: «Te vi por la ventana cuando comenzaba a llover. ¿Por qué con cada relámpago dejabas de correr? ¿Mirabas hacia arriba y sonreías?» «Me detenía para mirar hacia arriba porque Dios me estaba fotografiando», respondió ella. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando llegan las tormentas de la vida o cuando tenemos ciertos contratiempos en nuestra relación con Dios? ¿Bajamos la cabeza mientras la lluvia cae sobre nuestras espaldas o miramos hacia el cielo seguros de que Dios está allí? Esta semana exploraremos algunas respuestas que a menudo damos ante los desafíos de la vida y analizaremos cómo podemos utilizar los reveses que experimentamos para fortalecer nuestra relación más importante. Domingo 7 de junio. Las tormentas de la vida. Jesús había hablado durante todo el día a grandes multitudes a orillas del mar de Galilea. Sus palabras habrían de resonar en la mente de la gente durante mucho tiempo y por la eternidad. Al caer la tarde, el Maestro se dirigió a sus discípulos, invitándolos a dirigirse con él a la otra orilla. Él sabía que se desataría una tormenta, pero les sugirió que fueran de todos modos. Tenía que enseñar una importante lección de vida a sus seguidores más cercanos. Vuelve a leer acerca de esta tormenta en Marcos 4, 35 al 41. Jesús se quedó dormido en un rincón del bote, posiblemente en la popa, donde estaba el único cojín. No todos los discípulos eran nuevos en la navegación. Pedro, Santiago y Juan eran pescadores experimentados. Conocían el mar de Galilea como la palma de sus manos. Este es el único relato de los evangelios que presenta a Jesús durmiendo, durante una de las peores tormentas de sus vidas. Cuando los discípulos estaban aterrorizados y pensaban que morirían, Jesús dormía. El clamor de los discípulos en el clímax de la crisis fue: ¿no te importa? Cuestionaban el carácter de Jesús y su amor por ellos. Con demasiada frecuencia, esta es también nuestra respuesta cuando afrontamos dificultades. En medio de la desesperanza, el dolor o la pérdida, cuestionamos el amor de Dios o dudamos de su cuidado.
Suponemos, desde nuestra perspectiva humana, que él debería actuar de una determinada manera. Sin embargo, como ocurrió a los discípulos, es en las tormentas de la vida donde Dios puede obrar los mayores milagros. Dios siempre es fiel, incluso cuando su aparente inacción no tiene sentido para nosotros. Él está a nuestro lado en medio de nuestras tormentas y, a diferencia de nosotros, puede calmarlas. Lunes 8 de junio. Recupérate. Imagina a la multitud en la orilla del mar de Galilea. Esperan el regreso de Jesús desde la primera hora de la mañana y se apiñan en torno a él cuando baja de la barca para seguirlo luego hasta la aldea de Capernaum. De pronto aparece Jairo, jefe de la sinagoga, y ruega a Jesús que sane a su hija. Entre la multitud se encuentra una mujer que está enferma desde hace muchos años. Había gastado todo su dinero en médicos, pero más bien le iba peor. Ha oído hablar de este gran hombre de Galilea y, con esperanza en el corazón, reúne las pocas fuerzas que le quedan para salir de su casa aquella mañana y unirse a la multitud. Lee Marcos 5, 21 al 34. Aquel día, muchos se acercaron a Jesús mientras iban a la deriva con la multitud, pero solo una persona se acercó al Maestro para recibir la bendición que tanto necesitaba. No fue su toque lo que le permitió recuperar la salud, sino su fe. El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. El manto de Jesús no tenía ningún poder especial, sino que fue la fe de la mujer y su decisión de acercarse a él lo que la curó. En medio de su sufrimiento y angustia, aquella frágil mujer pudo haber permanecido en su lecho aquel día, pero buscó deliberada y esperanzadamente a Jesús para ser sanada. Jesús nos invita a hacer lo mismo hoy. Dice: «Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso». Martes 9 de junio. Job. Cuando pensamos en personajes bíblicos que experimentaron reveses, Job es quizá la persona que primero viene a nuestra mente. No solo perdió todas sus posesiones, sino también a sus hijos y su salud. Su mujer lo instó a maldecir a Dios y morir. Después de algún tiempo, 3 amigos vinieron a visitarlo y se sentaron junto a él. Quedaron tan sorprendidos por su aspecto que permanecieron en silencio durante 7 días. Cuando finalmente hablaron, intentaron explicar humanamente la desgracia de Job, pero aumentaron así, involuntariamente, su sufrimiento. ¿Cómo respondió Job? Lee Job 19, 23 al 27 y Job 19, 8 al 12. A pesar de las trágicas circunstancias en las que estaba inmerso y que él no comprendía, Job permaneció fiel y se mantuvo firme. No culpó a Dios ni lo maldijo. Por el contrario, cuando fue tentado a culpar a Dios, declaró: «Desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y Él quitó. Bendito sea su nombre». Nosotros vivimos en medio de esta misma batalla. Satanás nos aflige con dolor, sufrimiento, pérdidas y dificultades como parte de su plan para distorsionar la imagen que tenemos de un Dios amoroso. En esos momentos podemos responder de 2 maneras: culpar a Dios y rechazarlo, o aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas. Aunque la batalla arrecia a nuestro alrededor, debemos recordar que, a la luz de la eternidad, nuestros problemas no son más que pruebas temporales. Miércoles 10 de junio. El camino a Emaús. Habían sido semanas muy duras para los 2 discípulos, quienes repasaban mentalmente algunos de los acontecimientos vividos mientras el cielo vespertino se teñía de negro. La entrada triunfal en Jerusalén, la limpieza del templo, la Pascua en el aposento alto, las oraciones de Jesús en Getsemaní, la horrible traición de Judas, el juicio, las burlas y los golpes, el cuerpo magullado de Jesús pendiendo de la cruz y sus últimas palabras antes de exhalar su último aliento, la rotura del velo del templo, la resurrección de algunas personas, la delicada maniobra para retirar el cuerpo de Jesús de la cruz y su colocación en el sepulcro antes del sábado, y la confusión, el desaliento y los interrogantes de los desconcertados y descorazonados discípulos. Los seguidores de Jesús estaban decepcionados, desanimados y confundidos. Aquel era el mayor revés de sus vidas. No percibían que aquello era solo un episodio de la mayor historia de todos los tiempos. Mientras 2 de ellos se dirigían a Emaús, Jesús apareció y caminó con ellos. Lee en Lucas 24, 13 al 27 la conversación que tuvieron y piensa en las 2 perspectivas diferentes, la de los 2 seguidores y la de Jesús. Cuando los ojos de su entendimiento fueron abiertos, los 2 discípulos corrieron rumbo a Jerusalén para contar a los demás lo que les había sucedido en el camino. Cuando Jesús llegó y se puso en medio de ellos, se aterrorizaron. Nota la pregunta que les hizo: ¿por qué están turbados y suben esos pensamientos a su corazón?
Este es también el mensaje de Jesús para nosotros hoy. Olvidamos con frecuencia que Jesús camina a nuestro lado en nuestros valles sombríos. Demasiado a menudo no lo reconocemos y perdemos de vista que hay mucho más en la historia. Nos sentimos turbados y permitimos que las dudas surjan en nuestros corazones, sin recordar que nuestra vida está segura en las manos de Jesús. Jueves 11 de junio. Ver a Jesús. ¿Has deseado alguna vez ver a Jesús cuando estabas desanimado? He aquí la experiencia de alguien que tuvo ese privilegio. Me veía sentada con profunda desesperación. Con el rostro oculto entre las manos, reflexionaba así: si Jesús estuviera en la tierra, iría a postrarme a sus pies y le manifestaría cuánto sufro. No me rechazaría, tendría misericordia de mí y por siempre le amaría y serviría. En aquel momento, se abrió la puerta y entró un personaje de aspecto y porte hermosos. Me miró con compasión y dijo: ¿deseas ver a Jesús? Está aquí, y puedes verlo si quieres. Toma cuanto tengas y sígueme. Escuché esas palabras con gozo indecible y alegremente recogí cuanto poseía, todas las cosas que apreciaba, y seguí a mi guía. Me condujo a una escalera escarpada y fue de apariencia frágil. Cuando empecé a subir los peldaños, me advirtió el guía de que mantuviera la vista hacia arriba, para que no me dieran vértigos y cayera. Muchos otros que trepaban por la escalinata caían antes de llegar a la cima. Finalmente llegamos al último peldaño y nos detuvimos ante una puerta. Allí el guía me indicó que dejara cuanto había traído conmigo. Lo depuse todo, alegremente. Entonces el guía abrió la puerta y me mandó a entrar. En un momento estuve delante de Jesús. No había error, pues aquella hermosa figura, aquella expresión de benevolencia y majestad, no podían ser de otro. Cuando su mirada se posó sobre mí, supe enseguida que comprendía todas las dificultades de mi vida y todos mis íntimos pensamientos y emociones. Traté de ocultarme de su mirada, pues me sentía incapaz de resistirla, pero él se me acercó sonriente y posando su mano sobre mi cabeza, dijo: «No temas». El dulce sonido de su voz hizo vibrar mi corazón con una dicha que no había experimentado hasta entonces. Yo estaba muy gozosa para pronunciar una palabra, y así fue que, profundamente conmovida, caí postrada a sus pies. Mientras que allí yacía impedida, pasaron ante mi vista escenas de gloria y belleza, y me pareció haber alcanzado la salvación y la paz del cielo. Por último, cuando recobré mis fuerzas me levanté. Todavía me miraban los amorosos ojos de Jesús, cuya sonrisa inundaba de alegría mi alma. Su presencia despertaba en mí santa veneración e inefable amor. Este sueño me infundió esperanza y fe, y en mi alma alboreó la hermosa sencillez de la confianza en Dios. En medio de los reveses de la vida, debemos centrarnos en Jesús y en lo que Él nos revela acerca de cuánto nos ama Dios. Viernes 12 de junio. Para estudiar y meditar. Cuando estamos ante los desafíos de la vida, necesitamos aferrarnos a Dios. Los temas que hemos explorado a lo largo de este trimestre contribuyen a mantener o revitalizar una experiencia sólida con Dios. Cuando te enfrentes a algún contratiempo, como un problema de salud, dificultades económicas, la ruptura matrimonial, la muerte de alguien cercano u otra carga que te robe la alegría, considera las siguientes preguntas y reflexiona sobre las lecciones estudiadas hasta aquí. 1. ¿Cómo ha influido en tu imagen de Dios algún contratiempo que hayas enfrentado o estés afrontando? ¿Cómo puedes percibir más claramente el verdadero carácter de Dios? 2. ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que la voz de Dios resultara más audible que la del enemigo en tu vida? Recuerda que el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero Dios concede vida abundante. 3. ¿Confías en que Dios sigue siendo soberano y dirigiendo tu vida a pesar de las dificultades? Si no es así, ¿cómo puedes desarrollar tu confianza en la bondad y el amor de Dios hacia ti? 4. ¿Te mantienes anclado en la palabra de Dios cada día? Pide a Dios que restaure tu primer amor por Él mientras pasas por tiempos difíciles. 5. ¿Cuándo fue la última vez que acudiste a Dios en oración como tu consolador y consejero, confiando en su promesa de nunca dejarte ni desampararte? 6. Si tu fe es débil, dile a Dios en oración: creo, ayuda mi poca fe. Rodéate de personas que puedan animarte en lugar de desanimarte. 7. El mundo no siempre se preocupa por los débiles, ignorantes, heridos y quebrantados. El mensaje divino, cuando eres débil, yo soy fuerte, puede transformar radicalmente la vida de las personas. Piensa en alguien a quien podrías animar hoy con este mensaje. Vivimos en un mundo pecaminoso y lleno de sufrimiento, y cada uno de nosotros enfrenta en algún momento dificultades que pueden hacerle cuestionar el amor de Dios.
La manera en que diversos personajes bíblicos respondieron a los reveses de la vida puede ayudarnos en momentos difíciles a fortalecer nuestra relación con Dios, quien no cambia y cuyo amor permanece constante. Lección 12. 13 de junio. Era una mañana de sábado ajetreada para aquel pastor. Se había levantado temprano a fin de prepararse para asistir a la escuela sabática y al sermón. También estaba dirigiendo una serie de evangelización por la tarde. Recogió las llaves, salió presuroso de la casa y se marchó a toda velocidad. Mientras conducía, se sintió molesto ante la posibilidad de que el pesado tráfico le impidiera llegar a tiempo a la iglesia. ¿A dónde iba tanta gente un sábado de mañana? Entonces, un automóvil se le adelantó sorpresivamente. El pastor frenó bruscamente y levantó el puño en señal de enojo mientras vociferaba contra el imprudente conductor del otro vehículo. El pastor llegó finalmente a la iglesia. Cuando se levantó para dirigir el repaso de la lección, sus ojos recorrieron la clase y se detuvieron en un rostro familiar. Era el conductor con el que se había enojado 20 minutos antes. Más tarde, cuando un miembro de la iglesia presentó al conductor como un no adventista que estaba visitando a unos parientes, el pastor se dio cuenta una vez más de que toda interacción, tanto con conocidos como con desconocidos, debe estar revestida del amor que fluye de una relación permanente con Dios. Uno nunca sabe cómo pueden sus acciones, especialmente si es un creyente, afectar a los demás. Domingo 14 de junio, por testimonio. Lee la Gran Comisión en Mateo 28, 18 al 20. Toma nota de los diferentes mensajes de Jesús cuando usa las palabras toda, todas, todo, todos. Jesús nos ordenó compartir su mensaje con el mundo. Vayan y hagan discípulos. La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es hacer discípulos que hagan, a su vez, otros discípulos. De ese modo, todos estamos proclamando el Evangelio eterno y los mensajes de los tres ángeles, a fin de preparar a nuestro mundo para el pronto regreso de Jesús. Todo aquel que haya recibido una nueva vida en Cristo está llamado a dar testimonio. Sin embargo, muchos creyentes no están dispuestos a hacerlo por temor o porque no saben cómo. Piensan que la testificación consiste en predicar a viva voz en una concurrida calle o dar un complejo estudio bíblico, y entonces sacuden la cabeza diciendo: «Oh no, eso no es para mí, soy introvertido, la sola idea me aterra». Sin embargo, el verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Es compartir con otros lo que aprendes del Señor a medida que tu relación con Él se desarrolla. Dios es muy bondadoso, y lo que ha hecho por nosotros es la mejor noticia que este mundo puede escuchar. No podemos ni debemos callar. Él te ha redimido, te ha llamado por tu nombre, y eres suyo. ¿Puede haber una mejor noticia que esa para compartir? Aunque los discípulos de la iglesia primitiva no eran cultos ni elocuentes, podemos aprender de ellos. Lee Hechos 1:8 y 4:13. ¿Cómo daba testimonio la iglesia primitiva? ¿Qué impacto tuvieron Pedro y Juan en quienes los escucharon testificar? Pedro y Juan declararon: «No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Habían estado con Jesús y se sentían compelidos a compartir su experiencia. El Espíritu Santo les dio audacia y un poder convincente a sus palabras. Dedica ahora algún tiempo a orar. Pide a Dios valor para compartir tu testimonio con otros y sabiduría para saber cuándo hablar y qué decir. Lección 12. Compártelo. Lunes 15 de junio. Sin fuerza, pero con poder. ¿Te preguntaste alguna vez cómo pudo Jesús mantener su motivación para trabajar, sanar, consolar, predicar y enseñar a tantas personas día tras día? Se nos dice que, al ver a las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Fue el amor y la compasión de Jesús hacia la humanidad lo que impulsó su labor. De la misma manera, el amor de Dios en nosotros debería impulsarnos a sentir el deber de conducir a las almas hacia Él y su verdad. ¿Contemplaste alguna vez los rostros de las personas en una multitud mientras pensabas en la eternidad y te preguntabas si conocían a Jesús? ¿Has sentido alguna vez la manifestación del amor de Dios en ti hacia un extraño necesitado? El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón nos motiva a sentir y asumir la responsabilidad de conducir almas a Él. Sin embargo, cuando compartimos a Dios con otros, no debemos tratar de forzarlos a aceptarlo a Él o la verdad bíblica. La coerción es contraria al carácter de Dios. Él no obligó a nadie. Por el contrario, Jesús satisfizo las necesidades de las personas y luego las invitó a seguirlo.
Jesús nunca obligó a nadie a ir en pos de él o a aceptar la verdad que proclamaba. Tampoco lo hace ahora. Sin embargo, nunca nos abandona. Cuando testificamos, nuestro enfoque siempre debe reflejar el de Jesús. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Debemos ser un conducto al servicio de Dios. Vivimos en un mundo que odia la verdad, pero eso no debe impedirnos compartirla de manera reflexiva y amorosa. Recuerda que nuestro testimonio personal es lo que a menudo tendrá la mayor influencia. Martes 16 de junio. Consejos para compartir a Jesús. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿con quién compartes a Jesús? ¿Con el cartero? ¿Con el empleado de una tienda? ¿Con alguien a quien ves a diario cuando paseas? Dios llama a cada creyente a colaborar con Él en esta obra y promete darnos lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. También es deber del cristiano estar siempre preparado para dar razón de la fe y la esperanza que hay en Él. Lee 1 Pedro 3:8 al 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en estos versículos? He aquí algunos consejos sencillos para tener en cuenta a la hora de compartir a Jesús con las personas. Desarrollo en una amistad con las personas. Tu calidez, amabilidad y genuino interés en ellas las ayudará a acercarse a Dios. Algunos llaman a esto evangelismo de la amistad. Ora para que el Espíritu Santo obre en el corazón de esas personas. Pide a Dios que cree oportunidades adecuadas para interactuar con ellas. Busca maneras naturales de hablar de tus propias experiencias de fe o de ofrecer una oración por esas personas. Pide a Dios que te dé audacia, pero también delicadeza en tu acercamiento. Busca formas de poner en contacto a tu nuevo amigo con otras personas de tu iglesia para que pueda experimentar la aceptación de la comunidad eclesial. Un estudio bíblico en un grupo pequeño es un buen paso. Ora acerca de las necesidades o preguntas específicas que pueda tener tu nuevo amigo y busca una oportunidad para mostrarle cómo la Biblia ofrece consuelo, consejo y orientación para nuestra vida. Al principio, puedes limitarte a compartir una promesa bíblica o a responder alguna pregunta, lo que abrirá la puerta a diálogos más profundos. Ora también para que eso ocurra. Llegará un momento en que querrás preguntar a tu amigo si le gustaría dar el siguiente paso, estudiar la Biblia y finalmente ser bautizado. No te precipites, pero tampoco te retrases. Ora al respecto. Nuestras acciones deben revelar quiénes somos. La manera en que tratamos a otros habla mucho. A medida que nuestro carácter es modelado a semejanza del de Dios, viviremos para atraer a las personas a Él. Miércoles 16 de junio. Un hijo errante. Pausa suave y tranquila. Muchos conocen por experiencia el dolor y la angustia de tener un hijo que se ha alejado del Señor, a pesar del hogar sólido y espiritual en el que creció. Efraín, nombre dado a Israel, el reino del norte, la nación elegida por Dios, se apartó del Señor. ¿Qué nos dicen Oseas 4:17 y Oseas 7 acerca de los pecados de Efraín? Además, leemos que Raquel, la abuela de Efraín, lloró metafóricamente porque él había abandonado su relación con el Señor. El Señor responde a su gran tristeza con estas palabras: «Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque recompensa hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu futuro, dice el Señor. Los hijos volverán a su propia tierra». En lugar de llorar por su hijo descarriado, se dice a Raquel que tenga esperanza. ¿Qué más nos dice este capítulo? Lee Jeremías 31, 18 y 19. A través de estas historias, aprendemos que siempre hay esperanza, como la hubo para Efraín y Gomer, porque Dios no se da por vencido. Aunque reprende a su pueblo descarriado una y otra vez, su compasión nunca falla, y su mensaje en este capítulo continúa. Es posible que sintamos gran dolor, frustración y desánimo, o incluso que hablemos negativamente de quienes se han alejado de Dios. Sin embargo, Dios nos recuerda aquí que no deja de acordarse de ellos, que son objeto de su más tierna compasión y anhelo. Desea fervientemente que vuelvan a Él y siente gran misericordia por ellos. ¿Qué te hace sentir esta respuesta de Dios por el descarrío de su pueblo, con respecto a aquellos que conoces y que se han alejado del Señor? ¿Cómo te desafía o te anima esto? Jueves 18 de junio, recuperados. Pausa suave y tranquila. Todos hemos tenido momentos de debilidad, vacilación, infidelidad o tibieza en nuestra experiencia con Dios. ¿Cómo recuperaste una relación estable con Él? Zacarías 10 contiene algunos mensajes hermosos acerca de cómo Dios trajo a su pueblo nuevamente a Él. Lee detenidamente este capítulo y toma nota de los mensajes principales. Saber cómo relacionarse e interactuar con un ser querido que se ha alejado del Señor puede ser un desafío. Recuperados. Todos hemos tenido momentos de debilidad, vacilación, infidelidad o tibieza en nuestra experiencia con Dios. ¿Cómo recuperaste una relación estable con Él?
Zacarías 10 contiene algunos mensajes hermosos acerca de cómo Dios trajo a su pueblo nuevamente a Él. Lee detenidamente este capítulo y toma nota de los mensajes principales. Saber cómo relacionarse e interactuar con un ser querido que se ha alejado del Señor puede ser un desafío. Tal vez te preguntes cómo podrían haber sido diferentes las cosas o cómo interactuar con ellos ahora que tienen una visión diferente del mundo. Quizá te sientes frustrado e impotente por las malas decisiones que toman. Estos pensamientos siempre influirán en la manera en que te relacionas con tu ser querido, y por eso es tan importante vivir y hablar desde tu propia experiencia con tu Salvador. El testimonio de tu vida, de tus acciones, palabras y oraciones por tu cónyuge o hijo que se ha alejado de Dios puede cambiar radicalmente su vida y su futuro. Entrega a Dios cualquier tristeza, juicio o condena respecto de ellos y pide a Dios que reemplace esos sentimientos por el amor que solo Él puede dar. Pídele que te cubra con su carácter para que puedas desarrollar una actitud amorosa e interesada en el bienestar de ellos. Recuerda que ninguna otra influencia que pueda rodear al alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. El ejemplo de una vida coherente que dirige la atención de las personas hacia Cristo hará que quienes lo han rechazado vean en nosotros algo que solo puede provenir de Dios. Verán una paz que sobrepasa todo entendimiento, un amor que nunca nos abandonará y una esperanza que cree contra viento y marea. El amor de Dios por nosotros y nuestros seres queridos nunca vacila. Podemos compartir este amor que recibimos cada día con quienes nos rodean. ¿Qué se nos anima a hacer en Efesios 3:17 al 19? Viernes 19 de junio, para estudiar y meditar. Pausa suave y tranquila. Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios, a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Pero nunca podemos entrar en posesión de este espíritu tratando de amar a otros. Lo que se necesita es que esté el amor de Cristo en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. Las personas que se ocupan más activamente en hacer con interés y fidelidad la obra que les corresponde en la tarea de ganar almas para Cristo son las que más se desarrollan en espiritualidad y devoción. La fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio adhesivo. A fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de su redención. Los que no aceptan el privilegio de la comunión con Cristo en el servicio rechazan la única educación que podría capacitarlos para participar con Él de la gloria. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué es el amor tan fundamental y esencial para cualquier tipo de testimonio eficaz? 2. ¿Has comprobado que la ganancia de almas está vinculada a una experiencia personal y vibrante con Dios? 3. ¿Es necesaria una comprensión básica para compartir a Dios con los demás? Si es así, ¿cuál es? 4. ¿Por dónde comenzarías para dar un estudio bíblico a un no creyente, exponiendo ciertas doctrinas o invitando a la persona a conocer a Jesús? 5. Canta o escucha la letra del himno número 297 del Himnario Adventista, titulado Salvado con sangre por Cristo, y reflexiona acerca de las maneras en que estás proclamando a Cristo. Cuando el amor de Dios y su palabra viva y poderosa llenan nuestra vida, nos sentimos compelidos a amarlo y compartirlo con quienes nos rodean. Debemos orar y ser reflexivos y decididos a la hora de testificar, teniendo la certeza de que la palabra de Dios, que sale de su boca, no volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere y tendrá éxito en aquello para lo que la envió. Lección 13. Hacia la eternidad. Sábado 20 de junio. Hemos llegado a la última lección del trimestre. Durante estas 13 semanas hemos recorrido un camino muy hermoso. Hemos evaluado nuestra relación con Dios, lo hemos conocido más profundamente. Hemos luchado contra el orgullo y la tibieza. Hemos abierto la Biblia con hambre. Hemos orado, hemos creído, hemos confesado, hemos perdonado y hemos enfrentado los reveses de la vida. Ahora, en esta última semana, miramos hacia adelante, hacia la eternidad, porque todo lo que hemos estudiado tiene un solo destino final, una relación eterna, cara a cara, con nuestro Dios. Esta semana nos detendremos con calma para contemplar lo que nos espera. No es solo un futuro lejano, es la culminación de todo lo que Dios ha estado haciendo en nosotros desde el principio. Domingo 21 de junio. Viviendo hoy.
Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que el mundo se agita, las noticias son inquietantes y muchos corazones están llenos de temor. Pero Jesús nos dejó una promesa clara. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vivimos hoy, pero nuestros ojos están puestos en el mañana eterno. Cada día que pasa es un paso más cerca de ese encuentro cara a cara. Por eso, vivir hoy con la mirada fija en la eternidad cambia por completo la manera en que enfrentamos las dificultades, las alegrías y las decisiones diarias. ¿Estás viviendo hoy como alguien que realmente cree que Jesús viene pronto? ¿Tu vida diaria refleja esa esperanza gloriosa? Lunes 22 de junio. Finalmente, cara a cara. Fuimos creados para estar cerca de Dios. Desde el principio, en el Edén, Él caminaba con Adán y Eva. El pecado rompió esa cercanía, pero Jesús vino a restaurarla. Y un día, muy pronto, esa restauración será completa. La Biblia nos dice, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ya no habrá velo, ya no habrá distancia, ya no habrá lágrimas, ni muerte, ni dolor. Imagina por un momento ese encuentro. Estás delante de Jesús, Él te mira a los ojos, te llama por tu nombre y te dice bien hecho, buen siervo y fiel. Y tú, por fin, podrás postrarte a sus pies y decirle todo lo que nunca pudiste expresar con palabras. Ese día está más cerca de lo que imaginamos. Martes 23 de junio. La novia. Mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, el discípulo Juan tuvo una visión maravillosa. Vio a la iglesia, a la novia del Cordero, vestida de lino finísimo, resplandeciente y pura, y oyó una voz como el estruendo de muchas aguas que decía: regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Tú y yo somos parte de esa novia. Cada día que elegimos permanecer en Jesús, que nos arrepentimos, que perdonamos, que amamos y que compartimos su amor, estamos preparando ese vestido de boda. La novia no se prepara en el último minuto, se prepara cada día, con cada decisión pequeña. ¿Estás tú, hoy, preparándote para las bodas del Cordero? Miércoles 24 de junio, seguir al Cordero. ¿Te han preguntado alguna vez qué es lo que más anhelas en la vida? Para muchos, la respuesta es paz, felicidad, éxito. Pero para los redimidos, la respuesta más profunda es una sola: estar con Jesús. Apocalipsis 14, 1 al 5 nos muestra a un grupo especial, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No son perfectos por sí mismos, pero han sido lavados en la sangre del Cordero y han permitido que Él transforme su carácter. Nos invita, con amor, con ternura, con urgencia: ven, ven a mí, ven tal como estás, ven y bebe, ven y vive. Esa invitación sigue abierta hoy. No importa cuánto hayas fallado, cuánto te hayas alejado o cuánto tiempo haya pasado, la invitación sigue siendo la misma. Ven, escuchas hoy esa voz tierna llamándote. Viernes 26 de junio, para estudiar y meditar. Si no recibimos la religión de Cristo por alimentarnos de la palabra de Dios, no tendremos la fe y el valor necesarios para afrontar las pruebas del tiempo de angustia. Cuando llegue ese tiempo, cada uno tendrá que estar por sí solo ante Dios. Aunque Noé, Job y Daniel estuvieran en la tierra, no podrían salvar a sus hijos. Cada uno tendrá que dar cuenta por sí mismo. Pero no estaremos solos. Jesús estará con nosotros. El que caminó con los 3 jóvenes en el horno de fuego, el que estuvo con Daniel en el foso de los leones, el que estuvo con Esteban cuando fue apedreado, estará con nosotros también. La eternidad no es un sueño lejano, es la culminación real de todo lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Cada oración, cada estudio de la Biblia, cada acto de perdón, cada momento de fe, cada vez que elegiste seguir a Jesús, todo eso te ha estado preparando para este encuentro glorioso. Que el deseo más profundo de tu corazón sea estar con Él para siempre, y que, mientras esperamos ese día, vivamos cada momento como si Jesús fuera a regresar mañana.